Manuel Castel. ¿Quién fue? Estaremos hablando un poco sobre este catedrático y director de una universidad. ¿Quién fue Manuel Castel? ¿Conoce usted? Él es un sociólogo y profesor universitario español, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California, Berkeley, así como director del Interdisciplinario Instituto en la Universidad Oberta de Cataluña. Es el quinto académico de las ciencias sociales más citado en el mundo. En los años 70, Castel desempeñó un papel principal en el desarrollo de una sociología urbana marxista. Enfatizó el papel de los movimientos sociales en la conflictiva transformación del paisaje urbano. Abandonando las rigideces del marxismo a principios de los años 80, empezó a centrarse en el papel de las nuevas tecnologías en la reestructuración de la economía. En 1989 introdujo el concepto de espacio de los flujos, las componentes materiales e inmateriales de las redes globales de información, mediante las cuales la economía se coordinaba de una forma creciente en tiempo real a través de las distancias. Manuel Castel y la era de la revolución tecnológica. Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las digitales de información y comunicación, concomitante pero no causante con la emergencia de una estructura social en red. En todos los ámbitos de la actividad humana y con la interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus consecuencias, sus características, dependen del poder de quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. Pero la ideología tecnocrática futurológica trata de presentar la revolución. La ley del mercado se refuerzan la una a la otra. En ambos casos, desaparece la sociedad como proceso autónomo de decisión, en función de los intereses y valores de sus miembros, sometidos a las fuerzas externas del mercado y la tecnología. Su obra, la trilogía, La era de la información. La sinopsis de la edición de Alianza Editorial. La era de la información reza que la obra de Manuel Castel constituye un ambicioso y original intento de formular una teoría sistemática que dé cuenta de los efectos fundamentales de la tecnología de la información en el mundo contemporáneo. Este primer volumen de la trilogía, La Sociedad Red, está dedicado principalmente a examinar la lógica de la red. Tras analizar la revolución tecnológica que está modificando la base de la sociedad a un ritmo acelerado, Castel aborda el proceso de globalización que amenaza con hacer prescindibles a los pueblos y países excluidos de las redes de la información. Muestra cómo en las economías avanzadas la producción se concentra en un sector de la población educado y relativamente joven, y sugiere que la futura estructura social esté extremadamente fragmentada a consecuencia de la gran flexibilización e individualización del trabajo.
Por último, el autor examina los efectos e implicaciones de los cambios tecnológicos sobre la cultura de los medios de comunicación, la cultura de la virtualidad real en la vida urbana. En el segundo volumen de la serie, El poder de la identidad, muestra la importancia de la identidad cultural, religiosa y nacional como fuente de significado para las personas y las implicaciones de este hecho para los movimientos sociales. Estudia las movilizaciones populares contra la globalización sin freno de riqueza y el poder, así como la formación de proyectos alternativos de organización social, como los que representa el movimiento ecologista y feminista. En la segunda edición, ampliada, habla de varios fenómenos en red de alcance global. Entre otros estudia cómo el Foro Social Mundial, originado en Porto Alegre, emerge como una de las formas más novedosas de organización activista global en red en el cambio del siglo. El estado del bienestar y la sociedad de la información. En dicho libro, Castell analiza el caso de Finlandia como un ejemplo exitoso de inserción en un mundo globalizado de la mano del desarrollo de la sociedad de información, manteniendo el contrato social entre el Estado y la sociedad con su población y una distribución de estos beneficios de forma bastante homogénea. Demuestra cómo, en contraposición a Estados Unidos, la globalización de su economía no se traduce en una desigualdad social que se refleja en el aumento de la marginalidad de los individuos más desprotegidos por el Estado. En la metamorfosis finlandesa se demuestra cómo elementos claves, la identidad ciudadana finlandesa reforzada por el informacionalismo, la habilidad del Estado para conjugar el desarrollo de esa identidad mediante la promoción de la sociedad de la información y sus sinergias con los sectores privado y público, así como entre estos últimos. Castell, la sociedad de la información y la sociedad informacionalidad. El término sociedad de la información destaca el papel de esta última en la sociedad, pero Castell sostiene que la información en su sentido más amplio, como comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades, incluida la Europa medieval, que estaba culturalmente organizada y en cierta medida unificada en torno al escolasticismo. Esto es en conjunto un marco intelectual. En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este nuevo periodo histórico. La terminología de Castell trata de establecer un paralelo con la distinción entre industria e industrial. Castell, la sociedad de la información y la sociedad informacional. En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este nuevo periodo histórico.
Castell, la sociedad industrial. La terminología de Castell trata de establecer un paralelo con la distinción entre industria e industrial. La sociedad industrial, como noción habitual en la tradición sociológica, no es sólo la sociedad en la que hay industria, sino aquella en la que las formas sociales y tecnológicas de la organización industrial impregnan todas las esferas de la actividad, comenzando con las dominantes y alcanzando los objetos y hábitos de la vida cotidiana. Informacionalismo y sociedad red. El informacionalismo es un paradigma tecnológico concerniente a tecnología, no a la organización social ni a las instituciones. El informacionalismo proporciona la base para un determinado tipo de estructura social que denominó la sociedad red. Sin el informacionalismo, la sociedad red no podrá existir, pero esta nueva estructura social no es producto del informacionalismo, sino de un patrón más amplio de evolución social. Por su atención, muchas gracias.